Buenos días, compañeros, compañeros maestros. Espero que estén muy bien todos Buenos días. ustedes. Buenos días. A nombre de la Buenos días. maestra Daría Elizondo Garza, directora de Educación Secundaria, y de la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, titular de esta Coordinación Académica de Secundaria, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera asesoría para maestros de español. El día de hoy tuvimos unos pequeños problemas para poder conectarnos, pero ya, gracias a Dios, estamos bastante listos para empezar a trabajar esta mañana, de la cual vamos a abordar algunos temas para este cierre del ciclo escolar. Muy bien, iniciamos con la presentación. Como ustedes podrán observar, ahí en la diapositiva es la tercera asesoría a docentes de español. Hicimos una invitación abierta, pero por cuestiones técnicas, solamente hay una capacidad muy limitada para poder acceder a los primeros compañeros que se conecten de manera directa. Esta asesoría va a ser grabada y podrán ustedes observarla en alguno de los canales de YouTube o también dentro de nuestra plataforma de Redais. Empezamos. Esta es la agenda de trabajo del día de hoy. Tenemos ahí, como ustedes pueden observar, pues la bienvenida, el propósito y 4 temas muy importantes que son los que queremos abordar. La mecánica para trabajar esta mañana va a ser de la siguiente. Como tenemos un tiempo limitado a través de esta plataforma, lo vamos a dividir en 2 partes, el punto 1 y el punto 2, lo vamos a ver dentro de los primeros 40 minutos, y el punto 3 y el punto 4 en los siguientes 40. Vamos a tener que salir, cortar a los 40 minutos aproximadamente y volver a entrar a esta misma liga con el mismo contraseña, con el mismo sistema con el que ustedes se conectaron. Vamos a dar una pausa de 2-3 minutos mientras lo podemos hacer y continuamos con los siguientes 40 minutos. Mi nombre es José Luis Domínguez Aguirre, soy jefe de enseñanza de la asignatura de español y quien me va a acompañar en esta mañana va a ser el doctor Rogelio Reyes, que abordará el tema 3 y el tema 4. Muy bien, observen por favor ahí el propósito. El propósito es muy importante determinarlo porque son 3 aspectos básicos que queremos trabajar en la mañana con ustedes. Uno, son los contenidos para el próximo tercer trimestre de los programas que estamos trabajando actualmente. El segundo punto va a ser los avances del programa sintético de la fase 6, que ustedes los han estado trabajando en los consejos técnicos escolares y en las fases intensivas, y también hablar un poco de los elementos del campo formativo de lenguajes en nuestra disciplina de español. Muy bien. Empezamos con el tema número 1, orientaciones para el desarrollo del trabajo curricular del tercer trimestre. Vamos a hacer una pequeña contextualización para poder establecer qué es lo que sigue y cómo debemos de trabajarlo. Ustedes podrán observar a través de ese esquema que partimos de una evaluación del segundo trimestre que estamos por cerrar esta semana o la próxima, y vemos ahí 2 puntos muy importantes. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta este momento? Y también algo que es primordial, darle ese seguimiento, que no quede nada más como cerramos la evaluación del segundo trimestre, sino que cuáles son los acuerdos que nosotros tomamos dentro de nuestro Consejo Técnico Escolar y que apoyan el programa escolar de mejora continua de nuestra escuela. De esos resultados, nosotros, como jefes de enseñanza, tenemos una forma de trabajar cuando los visitamos, hacemos esas famosas visitas áulicas. En esas famosas visitas áulicas nosotros tomamos en cuenta 2 cosas muy importantes. Uno, la planeación didáctica de todos ustedes, lo que realizan dentro del salón de clases, y revisamos libreta. Al revisar libreta nos damos cuenta si esa planeación que ustedes realizaron se ve de manera objetiva en el trabajo en clase y sobre todo en el trabajo de la libreta de los alumnos.
Hemos tenido la oportunidad de estar con algunos de ustedes, con otros no hemos tenido la oportunidad, pero básicamente trabajamos de la misma manera cuando hacemos esas visitas áulicas, que a nosotros nos sirve todo para contextualizar cuál es el trabajo que están realizando ustedes. Por eso ponemos este esquema. Uno, que dentro de esa planeación se observe una secuencia, que se observe una metodología y que se observe una evaluación. Eso lo tenemos que ver reflejado nosotros también en nuestras libretas de los alumnos. Generalmente, cuando entramos a la planeación del docente y pedimos 5 libretas de trabajo de nuestros alumnos, vemos que en muchas ocasiones la planeación va por un lado y el trabajo desarrollado dentro del salón de clases está en otro sentido. ¿Por qué? Porque nos falta solamente aterrizar o llegar a esa concreción áulica donde se observe que efectivamente están trasladando esos aprendizajes esperados, los están realizando a través de una metodología, una secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre, que se observen trabajo, estrategias, recursos, y algo que se está dejando de lado mucho es la evaluación. Esa evaluación que a veces lo tomamos como si fuese una calificación, que son dos cosas distintas, que más adelante vamos a hablar de esos dos aspectos. Observen bien que dentro de esa evaluación vienen instrumentos y herramientas. En ocasiones pasadas hemos compartido con ustedes 5 libros sobre evaluación formativa, pero hay uno muy importante que es el número 4. Y el número 4, el libro de evaluación, que también lo tenemos o lo vamos a compartir en nuestro repositorio, en ese vienen los instrumentos y herramientas que ustedes pueden utilizar. Vienen alrededor de 4 técnicas, y dentro de esas técnicas tenemos nosotros lo que son las herramientas o instrumentos que podemos utilizar. Normalmente en la evaluación nosotros utilizamos el cuaderno del alumno, observamos una lista de cotejo, observamos preguntas y respuestas, y básicamente esos 3 instrumentos son los que al momento de estar viendo el trabajo del alumno en el salón de clases es lo que observamos. Bueno, en ese cuaderno, el número 4, que se llama así precisamente Instrumentos y Técnicas de Evaluación para la Evaluación Formativa, vienen 4 técnicas, que es la observación, el desempeño de los alumnos, el análisis de desempeño y lo que es el interrogatorio. Y en cada uno de ellos, por ejemplo, en la observación, ustedes pueden utilizar la guía de observación, pueden utilizar también el diario de trabajo, la escala de actitudes. En el desempeño de los alumnos, solamente nos concretamos al cuaderno del alumno, la libreta del alumno, cuando tenemos también que utilizar algunos organizadores gráficos o bien preguntas sobre el procedimiento. En el análisis de desempeño está el portafolio de evidencias, está la rúbrica, está la lista de cotejo. Y finalmente en el interrogatorio tenemos dos puntos muy importantes. Que el alumno redacte para que pueda utilizar lo que es el debate y el ensayo, y en lo que nos centramos mucho y que le damos un valor muy alto son en las pruebas escritas. Generalmente los directores nos piden que tengamos 5 elementos para poder realizar esa evaluación formativa, y uno de ellos es la libreta, otro es el examen, y otros 3 que ustedes, cada uno en su contexto, va utilizando. Bueno, vamos a tratar de retomar ese libro que es muy importante, lo hemos compartido infinidad de veces. De hecho, cuando vamos en las visitas, todos los compañeros, el maestro Yerol, la maestra Leida, la maestra Gaby, el doctor Rogel y su servidor, compartimos esos materiales cada vez que vamos con algunos de ustedes o tenemos esa asesoría. Entonces, le voy a pedir a todos de favor que tomemos en cuenta esa columna vertical en color beige, que es la planeación, metodología y evaluación. Llevarlo a una concreción áulica donde el alumno
se vea el trabajo que está realizando dentro del salón de clases y que vaya acorde con esa planeación, porque hemos encontrado unas planeaciones formidables, excelentes, pero al momento de ver ese aterrizaje en el trabajo del aula, vemos que se dejan muchos espacios vacíos de información y que a final de cuentas viene siendo un bajo resultado o una apropiación no tan adecuada de los aprendizajes que nosotros tenemos. Eso es muy importante, esa contextualización. Partir de los resultados del segundo trimestre, a partir de ahí establecer, hay que trabajar mucho en academia, en academia para poder determinar hasta dónde podemos llegar en conjunto. Y que eso básicamente nos dé la oportunidad de tener las acciones necesarias para la mejora escolar de nuestra escuela o de nuestro centro de trabajo. Muy bien, eso en cuanto a la contextualización. Aquí hay tres elementos que también hemos compartido y los vamos a tener ahí al final de nuestra presentación con acceso directo. Son tres documentos muy importantes. Lado izquierdo superior de la pantalla vamos a encontrar unos guiones tutoriales, unos guiones didácticos tutoriales de todos y cada uno de los proyectos que está en primero, en segundo y en tercero. En el lado derecho superior vamos a encontrar unos cuadernos de ejercicios de reforzamiento académico que les pueden servir también como apoyo o tener un poco más información sobre lo que nosotros podemos completar con los guiones. Y en la parte de abajo son las cápsulas educativas, que son videos de aproximadamente 5 a 7 minutos y que ustedes pueden utilizar. Cuando hemos acudido con algunos de ustedes, les decimos, mira, estos tres elementos, estos tres recursos didácticos que hemos realizado en años anteriores y que básicamente siguen funcionando, mientras no cambie y no entremos al plan de estudios 2022, funcionan perfectamente estos contenidos. Yo les digo a los compañeros, usa primero que nada lo que es la cápsula educativa, lo que están en la parte de abajo de la pantalla. En esa cápsula educativa, muéstrale al alumno básicamente qué es lo que tú esperas tener o que realicen ellos en ese proyecto didáctico de todos los que tú puedas planear o tener. En esa cápsula te va a decir qué se espera que haga el alumno, va a tener activación de conocimientos previos, va a tener el desarrollo de una secuencia, va a tener una evaluación de manera explicada, de manera gráfica, de manera auditiva, que el alumno lo va a entender perfectamente. De ahí te puedes pasar al guión didáctico que está en la parte superior. Está totalmente empatado esa cápsula con ese guión. ¿Quieres reforzarlo, meter más actividades? Pues están tus cuadernillos del lado derecho. Básicamente esa es la propuesta que nosotros hemos trabajado y que hemos compartido, pero desafortunadamente cada vez que llegamos en muchas aulas, nos damos cuenta de que están ahí dormidas, de que no han sido utilizadas. Algunos maestros, mis respetos, felicidades, han seguido esas recomendaciones, pero en muchos casos se desconocen estos tres recursos que hemos realizado como academia en los distintos años que han estado pasando en los distintos ciclos escolares que hemos tenido. Y tienen ahí primero, segundo y tercero. Están realizados conforme al plan de estudios 2017, primero y segundo, y 2011, tercero. Entonces, vamos a aprovechar esos recursos que tenemos para poder determinar bien cuál sería el proceso que seguimos. Son orientaciones, son sugerencias que te damos. Si te sirve, adelante. Si ves que lo que estás trabajando tú de manera particular, pues complementalo. Ese guión y esos ejercicios forzar el aprendizaje de nuestros alumnos. Aquí en pantalla tenemos ahora
La propuesta, recuerden, es una propuesta de dosificación que nosotros hemos compartido desde el inicio del ciclo escolar. Como es propuesta, algunos creo que no la han seguido o no la han tenido la oportunidad, pero nosotros decimos esa forma de trabajo en la cual, si ustedes observan, en primero y en segundo tenemos los 15 proyectos, pues quedan los últimos 5 proyectos. Ahora que fuimos en visita y que les tocó a algunos de ustedes, vimos que estaban en el proyecto 8. Recuerden que son 15 de los proyectos que tenemos que realizar. Y aquí está la propuesta para primer grado. 2 de literatura, 2 de estudio y 1 de participación. Ustedes, mejor que nadie, pueden observar también aquí que en segundo sucede exactamente lo mismo. Por eso dice arriba, propuesta de dosificación. Ojo, no confundir con planificación. La dosificación es cómo lo vas a distribuir tú el trabajo completo en pequeñas dosis, de ahí viene la palabra, o pequeñas partes. Y la planificación ya es el desarrollo de esa secuencia para poder llevar al alumno a que se apropie de ese aprendizaje esperado. Ahí está la propuesta también de tercer grado. En tercer grado ustedes observan 4. Recuerden que dentro del plan 2011 eran 14 proyectos. Por eso dejamos esos 4. Literatura, participación, otro de literatura y 1 de estudio. Insisto, Maestro, ¿nos puede propuestas. poner, Posiblemente. maestro, bueno, ¿nos puede poner la de segundo, por favor? La de segundo, claro que sí, maestra. Sí. Ahí está. Estos están, si tú los empatas con los guiones y con las cápsulas, vas a encontrar textualmente esa práctica social, vas a encontrar textualmente esos aprendizajes esperados y esa cápsula, insisto, no lo hemos sacado el provecho porque en ese sentido, imagínate que en 5 minutos le explique al alumno qué es lo que se espera hacer. En imagen, el alumno son más dados a que la imagen y el audio les sirve más que el discurso del propio docente, ¿no? Entonces, es muy importante cápsula, los elementos y ten la seguridad de que casi es el 50% del trabajo. Va a ser la experiencia que tú puedas poner para cumplir con esos aprendizajes esperados. Los problemas técnicos. Gracias. A ver si me pueden decir hasta dónde se escuchó, porque aquí tenemos por medio del chat dónde tomar la palabra, hasta dónde más o menos llegamos. Cuando solicitaron que se pusiera la diapositiva de segundo grado. Ah, ok. Bueno, donde solicitaron, ahí nos quedamos. Muy bien. Les comento donde se oyó entrecortado.
de que es muy importante utilizar esas cápsulas educativas. Tenemos todas las cápsulas, 15 proyectos de primero, de segundo y de los 14 de tercero, y tenemos los guiones didácticos. Empaten esas dos cosas. Mi sugerencia y la sugerencia de mis compañeros es precisamente que empatemos esos dos elementos porque casi está, les puedo asegurar, el 50% del desarrollo del proyecto. El otro 50% es lo que la experiencia y todo ese bagaje que tú le puedas poner como docente para complementar o cumplir con ese aprendizaje esperado. Entonces tenemos la dosificación de segundo, tenemos la de tercero, lo mencionaba anteriormente, con cuatro proyectos, ustedes los pueden apreciar ahí. Dice ahí planea, bueno, porque ustedes recuerden que en su momento, en el 2011, a partir de ahí empezamos a utilizar esos reactivos de planea, en donde de ahí, en esos proyectos, en esos aprendizajes, retomábamos algunas preguntas básicas para medir el aprendizaje y la apropiación de ese conocimiento de los alumnos, ¿no? Por eso dice planea, porque de ahí tomábamos nosotros, lo pusimos como referencia, de ahí tomábamos algunos reactivos para medir a través de una prueba estandarizada el conocimiento que tenían tus alumnos. Muy bien, seguimos. Viene un proyecto anual de español. Este proyecto anual de español, lo voy a explicar un poquito. Estamos checando los tiempos, ¿cómo andamos todavía? Nos quedan alrededor de 9 minutos. Muy bien. No, hay más, hay un minuto, comentamos tarde. Ok. Tenemos alrededor de 15, 16 minutos. Muy bien. Miren, este proyecto lo compartimos del año pasado, también lo compartimos, pero no se le dio el seguimiento. Lo compartimos este año, no todos lo tienen, hay que ser sinceros, no todos lo tienen porque les preguntamos de estas estrategias de aprendizaje de lectura y escritura y técnicas de estudio. Vamos a retomarlo, ahora sí, con un seguimiento bien establecido por parte de la Academia Estatal de Español, y lo voy a explicar así a grandes rasgos para poder alcanzar con el tiempo que nos... Mire, este cuadernillo, ustedes lo alcanzan a apreciar ahí, es un cuadernillo donde, bueno, esta imagen nosotros la retomamos de internet. El cuadernillo se titula, permítanme, se titula Estrategias de aprendizaje de escritura, lectura y técnicas de estudio. A nosotros, ahora de manera formal, nos solicitó la dirección de secundaria y la secretaría que le diéramos seguimiento o que hiciéramos una propuesta de fomento a la lectura. Ahí está. Este fomento a la lectura, nosotros, sin darle ese nombre, le pusimos estrategias de aprendizaje, viene establecido en 3 módulos. ¿Por qué 3 módulos? Porque esos 3 módulos nos iban a servir para lo que es el primer trimestre, que es este primer módulo, estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. Ustedes observen ahí que son alrededor de 7 estrategias de aprendizaje, 6 sombreros para pensar, el tour de las bases, organigramas, la cruz categorial, dibuja tus conocimientos, lluvia de ideas y el cuadro comparativo. Son ejercicios de reforzamiento que le van a servir al alumno para que él pueda desarrollar más algunas actividades del pensamiento. En el módulo 2, que es la escritura, redes creativas, nosotros lo proponíamos para el segundo trimestre. Aquí ya entramos a lo que es la escritura propiamente, ¿no? Y estos ejercicios, que son alrededor de 11, en esos 11 ejercicios, son ejercicios lúdicos que hacen que el alumno escriba, que redacte de una manera natural. No son a través de preguntas y respuestas. Ustedes observen ahí los títulos, parejas, disparejas. El 2.2, ahí una disculpa, tomamos uno de los borradores que teníamos, pero el punto 2 es tarareando, el 2.2. El palíndromo, la historia de grupo, caligramas, te lo cuento otra vez, la historia disparatada, transformemos leyendas en obras. Son actividades lúdicas que nosotros proponíamos para el segundo trimestre
del ciclo escolar y es aplicable a los 3 grados. O sea, no es propiamente que tiene que tener un bagaje que solamente lo puede hacer el de tercero, no. Son actividades que van dirigidas al alumno de secundaria. Y el módulo 3, como lo pueden observar ahí, estrategias para comprender y aprender de la lectura, es lo que nos solicitan. Nos solicitan que hagamos un fomento a la lectura. Nosotros en años pasados le pusimos estrategias para comprender y aprender de la lectura. Son estrategias de lectura. Aquí sí me voy a detener un poquito, porque sí lo quiero explicar para que ustedes entiendan el proceso y qué es lo que vamos a realizar en este tercer trimestre y al cual como Academia Estatal vamos a tener la oportunidad de estar con ustedes para darle seguimiento y apoyarlos. Muy bien, voy a entrar al módulo 3. Ustedes observen ahí, estrategias para comprender y aprender de la lectura. Viene una imagen también tomada de internet. No tenemos los derechos, pero nos gustó. Viene una introducción, una pequeña introducción, donde se le dice al maestro qué es la lectura, cómo la podemos integrar en nuestras secuencias, en qué consiste la labor o lo que queremos trabajar en este módulo y algunas formas de organización. Esta organización, como ustedes podrán ver ahí en pantalla, lo van a tener, lo van a tener para que no se angustien de que estén tomando nota y que vamos muy rápido por cuestión de tiempo, ¿no? Esta lectura la podemos organizar en este módulo, perdón, a través de sesiones. Sesiones que te van a complementar para realizar este ejercicio y donde a través, insisto, de actividades lúdicas vas a poder manejar diversos textos. Esto lo puedes empatar también con Leo, Comprendo y Aprendo, el texto 1 y texto 2, que también lo hemos trabajado y lo hemos compartido muchas ocasiones. En este módulo encontramos una guía. Ustedes observen los apartados que van a encontrar. Leer para crecer es un muestreo. Aprender a relacionar es la predicción. Desafío e interpreto es la anticipación, la confirmación, el monitoreo, etc. Reflexionar y expresar es socializar nuestros textos leídos. Más adelante vamos a encontrar, bueno, en estos iconos lo vas a encontrar en todo el desarrollo de este módulo para que sepas qué es lo que vas a trabajar en cada uno de esos apartados. El propósito básicamente es el desarrollar o contribuir la comprensión lectora de una manera sencilla, a través de una motivación, a través de un proceso de comprensión y sobre todo con diversos tipos de textos. Y los recursos, bueno, ahí cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de trabajarlo, lo que consideren, insisto, son sugerencias a través de sesiones. Acuérdate que dentro del programa escolar de la mejora continua, casi el 90% de las escuelas le está apostando a la comprensión lectora. Muy bien. Ahí vas a encontrar también algunas estrategias de lectura comprensiva, entre las que vas a encontrar el muestreo, la predicción, la anticipación, la confirmación y lo que es el monitoreo de lo que es la metacomprensión. ¿A través de qué tipo de lecturas? ¿Cuáles serían las modalidades que vas a poder trabajar en este cuadernillo? La lectura compartida es la oportunidad de aprender a cuestionar el texto en equipo. La lectura comentada, donde realicen y formulen de manera espontánea, antes y después de la lectura, algunos comentarios. La lectura independiente o personal, que es la que cada uno de los alumnos puede realizar en casa o dentro del salón. La lectura en pareja, donde se alterna la lectura de los textos, y la lectura en voz alta. Y vas a encontrar dentro también de esas actividades algunas complementarias. Aquí me voy a detener un poquito para que observen algunas actividades lúdicas, que es un torbellino de ideas y la maraña. Vienen más, lógicamente, ahí el torbellino de ideas, la maraña, el rompecabezas, el memorama, la encuesta, las emociones, el pictograma, pero vamos a trabajar dos muy sencillas, nomás para que tengas noción. Vamos a trabajar
lo que es el torbellino de ideas. Vamos a dar una pequeña pauta para que ustedes, como somos docentes, 2 minutos vamos a hacer un torbellino de ideas sobre la lectura. Dice, toma una hoja, una libreta de ahí, lo que tú consideres, y vas a poner precisamente, dividir la hoja de la libreta en 2 columnas. En una columna vas a poner lado izquierdo, dice 5 minutos, vamos a darlo en 2 por cuestión de tiempo. Palabras solamente que tú tengas o que haga una relación con la palabra lectura. Puedes empezar ya y empezamos a correr los 2 minutos. Mientras yo sigo hablando, ustedes en estos 2 minutos, háganme, por favor, dentro de esa hoja de la libreta, 2 columnas. Lado izquierdo, le pongo lectura. Y empiezo a escribir todas las palabras que se me ocurran, palabras, no enunciados. Palabras que yo relacione con el concepto de lectura. ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, primero que nada, comparar entre nuestros alumnos cuáles fueron las respuestas que dieron, cuáles son las que coinciden, cuáles son las que no coinciden, quién fue el que puso más, quién fue el que puso menos. De esa manera, a lo mejor vas a tener, no sé, 10 palabras hacia abajo, vas a tener 5, vas a tener 4, vas a tener 12. Esa es la idea, y tú como docente, decir, a ver, vamos a poner cuántas palabras en total del grupo encontramos o relacionamos con la palabra lectura. Y ahí nos vamos a dar cuenta en la riqueza de nuestros alumnos al momento de que le damos la oportunidad de que se expresen. En la columna del lado derecho vamos a hacer lo siguiente. Hay un ejercicio, bueno, déjenme dar un poquito más adelante, que se llama la maraña. La maraña es una actividad que pretende desarrollar la habilidad de la visualización para encontrar palabras claves. Igual, les voy a dar 2 minutos para que en ese cuadro, ahí está, anoten la mayor cantidad de palabras que identifican. ¿Cuántas? Anótalas enfrente de donde pusiste en la columna del lado derecho, de esas 2 barras que pusiste, 2 cuadros. Anótalas así de manera muy rápida, 2 minutos. ¿Cuáles son las que identificas? No las quiero leer, pues ustedes tienen la oportunidad de que, para no viciar este ejercicio, vamos a ver cuántas, son alrededor de 15 palabras, para que se den una idea. Vean ahí, observen, unas están con azul, otras con verde, otras están de manera vertical, horizontal, inclinado, algunos están sobrepuestas, algunas en la parte final, se alcanza a ver una palabra por ahí, se llama la maraña, es como una madeja de hilo, ¿no? Donde se están cruzando las palabras, y esto es un ejercicio visual, donde el alumno va a identificar, ok, ¿cuántas tuvimos? Son 15 palabras, Tiempo, concluimos y vemos cuántas tenemos. A lo mejor 8, a lo mejor 7, a lo mejor 10, a lo mejor las 15, a lo mejor, no sé, la cantidad que tenga la oportunidad de ver. Ahora sí, vamos a hacer un cruce de palabras entre columna, lado derecho, lado izquierdo, y vamos a ver ahí cuáles son las que coinciden con esta maraña, ¿no? Ahí podemos nosotros trabajar muy bien. Ok, nos quedan 5 minutos para cerrar, donde podemos nosotros determinar este ejercicio. Como ustedes observan, lo hicimos de manera muy rápida, pero ustedes tienen la oportunidad de trabajarlo en los 40 minutos de clase. Muy bien, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito de esto es reforzar los hábitos de la lectura, el análisis, la tipología de textos, porque van a encontrar muchos textos. Auxíliense también de Leo, Comprendo y Aprendo, volumen 1, volumen 2, que también lo tienen ahí o se lo vamos a compartir. El empleo de estrategias de aprendizaje, porque van dirigidos hacia los alumnos, los diversos tipos de texto y las técnicas de estudio que nosotros establecimos al principio en el módulo 1.
Muy bien, esos son los propósitos de este cuadernillo. No hay que perderlo de vista. Estos son los pasos que vamos a hacer. La presentación del proyecto, así de manera muy sintética, estrategias de aprendizaje y lectura, que lo acabamos de ver. Está en Redice desde hace tiempo, ya está ese cuadernillo está en Redice. Si no, insisto, lo van a tener al final de nuestra presentación. Conocer así de manera muy rápida esta propuesta, identificar en el punto número 4 las actividades. Ahorita que vamos a trabajar, insisto, módulo 3, lo que va dirigido a lo que es la lectura, lo que acabamos de explicar. Vamos a diseñar un plan de seguimiento y evaluación mensual o trimestral, como ustedes lo consideren. Intervenimos nosotros para ver si tuvieron la oportunidad de trabajar, ojalá y sí, ese cuadernillo de fomento a la lectura y cuáles son las actividades de cierre que nosotros podemos tener en esa feria del aprendizaje de cada trimestre. Muy bien. Aquí hay algunas ideas creativas para el cierre del trimestre que pueden ser algunas. El video ilustración, el TikTok, la galería, Cuéntamelo Cantando, el Critazo, son algunas que nosotros hemos trabajado como academia y lo hemos trabajado con algunos de ustedes y lo hemos compartido. Hay un cronograma, desafortunadamente llegamos tarde en este momento a compartirlo, pensamos que lo estaban trabajando y ustedes pueden observar ahí el primero, segundo y tercer trimestre, el que está con color amarillo, verde, por ahí, no sé cuál sea el tono, depende de su pantalla. Básicamente hice lo mismo primero, segundo y tercer trimestre. Son las actividades de dosificación de los 3 módulos. En primer trimestre, módulo 1, segundo, módulo 2, tercero, módulo 3. Va dirigido a docentes de español y alumnos. Hay un portafolio de evidencias que nosotros debemos de seguir. Está Redice también como un recurso. La evaluación, que puede ser a través de lista de cotejo, rúbricas o incluso algunos de los ejercicios que están ya establecidos en ese cuadernillo. ¿Y cómo vamos a demostrar lo aprendido? Bueno, en ese segundo trimestre. No hay la oportunidad de mostrar lo aprendido en esa feria de aprendizaje que está programada para el 29 y 30 de marzo, pero sí tenemos la oportunidad y tengan la plena seguridad de que lo vamos a acompañar del 25 al 26 de julio. Vamos a andar recorriendo escuelas para que ustedes de manera muy fehaciente nos demuestren el avance y el uso de este cuadernillo, de este módulo 3. ¿Nos queda? Un minuto. Bueno, compañeros, esta es la oportunidad para que ustedes puedan aprovechar este cuadernillo y a continuación el doctor Rogelio Reyes abordará el tema 3 y el tema 4. Conéctense por favor a esta misma liga con este mismo usuario. Muchas gracias por su atención y ahorita continuamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Reiniciamos la jornada académica de este día, de esta tercera reunión. Mi nombre es Rogelio Reyes y soy asesor técnico pedagógico de la asignatura de español, la cual está conformada por la maestra Aleida Mascorro Roque, por la maestra María Gabriela Briceño Leija, la maestra Mirtala Gauna Macías, el maestro Yerol Castillo Hernández, el doctor José Luis Domínguez Aguirre, quien me antecedió hace un momento, y su servidor Rogelio Reyes. Bueno, vamos a relajarnos, las veo un poco tensas. Vamos a mover un poquito el cuello. A ver, derecha, centro, izquierda. Centro, derecha. Ahora, atrás, adelante. Circulito de izquierda a derecha. 4. Ahora de derecha a izquierda. Y ahora sí, vamos a relajarnos. Las veo muy tensas. Veo así sus caras así medias tensas. Vamos a relajarnos. Vamos a sacudirnos un poquito. Veo muchas caras con, ándele, ya veo sus sonrisas, carcajadas de sandía, como debe ser. Veo muchas caras conocidas. Qué gusto, como diría Rigo Tobar, de volverlas a ver. Bueno, iniciamos. Hace unos días, a manera así anecdótica,
Fui al circo Ataide, tenía años de no ir. Y extrañé mucho aquel circo Ataide hace muchos años, cuando mi padre me llevaba siendo yo un niño, y que la gran novedosa era las 3 pistas. Entonces yo me acuerdo que no había que hacer, me entusiasmaba tanto ver las 3 pistas y 3 espectáculos de manera simultánea. Y mi padre me decía, no te estreses, trata de ver de manera integral las 3 pistas porque hay una relación, fíjense qué curioso, temática en lo que pasaba en la pista 1, en la pista 2 y en la pista 3. Que con esta anécdota que estoy platicando en relación a lo que voy a trabajar con ustedes, bueno, tiene mucho que ver con este esquema didáctico y metodológico para el abordaje de los planes y programas de estudio. De algún modo, y discúlpenme la analogía, estamos en 3 pistas. Los maestros de tercer grado estamos trabajando los programas de estudio con sus contenidos del 2011. Y maestros y maestras de segundo y tercero de 2017. Y desde el mes de enero estamos ya, iniciamos una etapa intensiva con la propuesta curricular y subrayo curricular del Plan de Estudios 2022. Entonces vean ustedes, esas son las 3 pistas con las que estamos, querámoslo o no, ¿qué le vamos a hacer? Trabajando. Programas de 2011, programas de 2017 y sobre todo ya la propuesta, o más que propuesta, ya el plan de estudios con su propuesta curricular del 2022 que trabajamos desde enero y que ahorita vamos en la 4ª jornada donde ya trabajamos el programa analítico de primer grado. Y suspiro, miren, profundamente, porque esta propuesta curricular es una propuesta que de algún modo sí está simbrando la tradición educativa en nuestro país. Si la comparamos con todas las propuestas curriculares que la antecedieron. Pero sin embargo, al final de cuentas, esta propuesta se integra a una tradición educativa y eso es lo que les voy a demostrar el día de hoy. Veamos este esquema didáctico y metodológico, por favor. Vean. Veamos la parte que dice ética del cuidado. Si son más en el favor de seguirla, vean cómo la ética del cuidado está enmarcando los planes de estudio 2011, 2017 y las orientaciones para identificar los contenidos curriculares indispensables y a los lados las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Muy bien. Compañeros, compañeras, colegas, todos y todas. Es bien importante que revisen, por favor, un librito de 14 páginas denominado Ética del Cuidado. Esta ética del cuidado, como les estoy comentando, se dio a conocer desde el 2017 y está referenciado al pie en un video cuyo autor es Bernardo Toro. No sé si hay manera, maestro Gerold, de ver el librito de 14 páginas, por favor. Ese librito breve que van a ver, yo les voy a revisar, yo les voy a comentar, perdón, que lo revisen con lupa. Son 14 paginitas. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Y por qué nos está pidiendo que nos está comentando o acotando que enmarca esta propuesta curricular 2022 y tiene referencia con la del 2011 y 2017? Porque en este librito de 14 páginas, cuyo autor es Bernardo de Toro, colegas, es el referente de toda la parte de lo que es la ética del cuidado, que es uno de los principios fundamentales que juegan para la educación en todo el mundo. Ahorita aquí lo estamos buscando, no se preocupen, ahorita se los compartimos, el librito de 14 páginas.
pero palabras más, palabras menos. El principal principio del libro dice que hay que aprender a cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás y cuidar al entorno. Y para ello hay que estar bien consciente, aquí está el librito, bien consciente de los principios que juegan para la convivencia, para la vinculación con la comunidad. No sé si se les vean palabras claves ahí, la cuestión del contexto, que los aprendizajes deben de partir de una realidad muy cercana a nuestros alumnos y alumnas, maestros y maestras y la comunidad en general. Y aquí están los factores, por ejemplo, con los cuales él inicia este libro de la ética y el cuidado. Vean cómo hay tópicos muy importantes, lo que es el cambio climático. Simplemente el día de hoy nos despertamos con la novedad que ayer hubo una de las crisis, de las peores crisis en Monterrey, sobre la cuestión del ambiente, del smog, etcétera, etcétera. La disponibilidad y uso del agua, el tipo de consumo de energía, la disponibilidad de alimentos, los límites y deterioro del territorio. Bueno, estos son los grandes factores, colegas, que son temas de todos los días de manera cotidiana y son situaciones muy cercanas a una realidad ambiental, del contexto y sobre todo de toda nuestra comunidad, no solamente del Estado nacional, sino internacional. Yo les recomiendo, por favor, que lean con lupa, y es más, yo les pido que lo impriman. Son 14 páginas de librito. Impriman el libro y empiecen a empaparse de él, sobre todo con la serie de la pauta de reflexiones que Bernardo Toro nos plantea en este librito de 14 páginas. Y ojo, y lo subrayo el día de hoy, esas reflexiones son el punto de partida que van a aderezar y le van a dar esencia a los proyectos que vamos a elaborar, para la propuesta de los planes y programas de 2022, que inicia el próximo año. Bueno, no me voy a detener, vamos a subir el libro a Redais, son 14 paginitas y yo el día de hoy, a nombre de mis colegas, les pido, les suplico, es más, que empiecen a leerlo con luz y con lupa. Por esa razón está ese marco de la ética y el cuidado, vean ustedes, marcando lo que es los planes de estudio 2022, que es el principal surtidor, sobre todo de las pautas de reflexión que van a servir como pretexto para elaborar mis proyectos. Y enseguida, al centro, vean ustedes, hay un recuadro color guindo que dice orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables. Ojo. Y enseguida hay dos flechitas del lado izquierdo y derecho que dice, de izquierda, orientaciones didácticas, derecha, sugerencias de evaluación. Colegas, esas orientaciones didácticas y esas sugerencias de evaluación se están planteando desde los aprendizajes indispensables. Indispensables. Y esos aprendizajes indispensables, sorpréndanse. La esencia de esos aprendizajes están planteados en la currícula del Plan de Estudios 2022 y muchos de ellos están también en los programas 2011 y los programas 2017. Ojo, céntrense en las orientaciones didácticas de 2011. Desafortunadamente nada más nos dieron un ejemplo, un modelo, uno de primero, que fue la monografía, un ejemplo o modelo de segundo que fue el cuento y un modelo ejemplo en tercero que fue artículos de opinión. En el 2017 afortunadamente ya no fueron nada más un ejemplo y un modelo, ya nos presentaron todas las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada
uno de los aprendizajes clave con su respectivo desglose. Entonces, no se sorprendan, no se, ¿cómo les diría la palabra correcta? No se sorprendan de las propuestas que están haciendo en 2022. En 2022 está haciendo una serie de ajustes, pero el punto de partida que yo les doy el día de hoy, junto con mi academia, es céntrense en las orientaciones didácticas y en las sugerencias de evaluación. Y luego todavía más un plus con el libro de las estrategias y técnicas de estudio que les acaba de comentar el doctor José Luis. Ese libro va a ser un surtidor natural. Véanlo como un conjunto de herramientas que ustedes de antemano están obligadas y obligados a conocer, a repasar y a aplicar. Porque como diría mi abuela, una maestra empírica, nadie da lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Yo creo que aquí tenemos que asumir la responsabilidad de leer con lupa estos materiales de apoyo que le estamos dando, porque al final de cuentas las orientaciones didácticas están aderezadas con estrategias y técnicas de estudio. Entonces es bien importante que hagan esa revisión de esas orientaciones didácticas, de esas sugerencias de evaluación desde el 2011, 2017 y una aclaración. Vean la primera versión de enero de 2022 de la propuesta curricular, donde nos presentaron las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación por campos formativos donde están integradas sus respectivas disciplinas. En este caso, el campo formativo de lenguajes, donde está español, artes e inglés. Ahí aparecen las orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación de cada una de las tres disciplinas. Y sobre todo nos centramos en el español. Se los comento para que lo tengan como una referencia, porque recordemos que la última versión de la propuesta curricular del Plan de Estudio 2022 se dio en el mes de diciembre de 2022, si no me equivoco, aquí viendo 29 de diciembre, más exacto, el doctor José Luis. Muy bien, entonces este esquema didáctico y metodológico, téngalo siempre a la mano. Yo les voy a pedir que lo tengan ampliado, lo tengan frente a su escritorio, porque eso va a ser muy importante para que no pierdan el camino, no pierdan el rumbo. Muy bien. Seguimos adelante. Y ahora sí, tenemos este apartado titulado Avance del contenido del programa sintético de la fase 6. Este es un gráfico muy importante por lo siguiente. Porque están presentes, colegas, los componentes que juegan como columna de hierro para la elaboración del programa analítico, del cual el doctor José Luis más tarde les va a platicar algunas cosas. Bueno, inicio. Hay un sol ahí, vean ustedes. Y en ese sol dice diálogos. Ojo, los diálogos representan la parte sustantiva que le van a dar esencia al abordaje, al desarrollo, a la concreción y a la evaluación de los contenidos curriculares que se propone en el 2022. Inclusive hay una corriente filosófica que se desprende de diálogos, que se denomina dialoguismo. ¿De qué se trata esto? Pues se trata de dialogar de manera permanente, de manera interactiva con sus alumnos y alumnas a partir de pautas de reflexión. Pero para establecer estos diálogos se tienen que arropar, se tienen que estar surtiendo de algunos, no de todos, aclaro, de algunos ejes articuladores que están aquí presentes. Son 7 ejes articuladores. Véanlos, por favor. Inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, vida saludable,
artes y experiencias estéticas e igualdad de género. Ahora con la experiencia que se obtuvo con la etapa intensiva, hubo muchas confusiones, sobre todo con la parte de los conceptos que aparecen en los diferentes componentes de la propuesta curricular 2022. Bueno, yo agradezco a la Academia de Español y a muchos colegas los cuales hemos elaborado un deslinde conceptual. Porque si nosotros no tenemos claro los conceptos que juegan para empatarlos con nuestra experiencia docente, nos vamos a perder. Hay un principio de Pablo Freire que se los comento hoy. Y Pablo Freire tiene mucho que ver con esta propuesta curricular. Decía Pablo Freire, se ha fracasado en la comprensión de la lectura porque los lectores no han aprendido a vincular su mundo, su propio mundo, a través de lo que el texto me ofrece. Entonces, un principio que ha jugado en la academia es leer los documentos oficiales como la propuesta curricular 2022, profesores, profesoras, vinculando mi propio mundo. ¿Y cuál es mi mundo? Mi mundo es la docencia, mi mundo es llegar todos los días con mis alumnos y alumnas, interactuar con ellas. Todo documento oficial, traten de leerlo vinculando su mundo a través de lo que el texto les ofrece. Y a partir de ese principio nos dimos a la tarea de hacer un deslinde conceptual. Por ejemplo, en inclusión, maestro Gerol, si es tan amable. En inclusión, yo veo inclusión y vean el trabajo que elaboramos en la Academia de Español, donde destacamos lo más sobresaliente, lo más importante relacionado con mi mundo, que es el mundo de mi enseñanza, el mundo del aprendizaje de los alumnos. Entonces, rápidamente, en cada eje, veamos, en cada eje tenemos un deslinde conceptual relacionado, empatado con mi mundo. Y por si fuera poco, hay que tener mucho cuidado. Vean ustedes, ponemos las referencias de dónde están planteados, porque hay que tener mucho cuidado cuando leamos un documento de carácter, un documento oficial, que tenemos que destacar sobre todo lo que empata con mi propio mundo cotidiano de la enseñanza. Vean, seguimos, no los voy a cansar, lo van a tener en Redais. Por ejemplo, este pensamiento crítico. Vean ustedes, no me voy a detener en leer cada uno de los aspectos, pero vean, por ejemplo, pensamiento crítico, nada más de entrada, es la capacidad de analizar y evaluar los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Vean cómo se va correlacionando mucho con el enfoque que plantea la propuesta curricular, que es tomar en cuenta el contexto, la vida cotidiana, de la realidad que viven los alumnos y alumnas, los padres de familia y nosotros todos los días. Y así en cada uno de los ejes articuladores tenemos ya un deslinde conceptual. No se pierdan. No se pierdan. Tengan mucho cuidado, y aquí con la dispensa de mis colegas de la Academia de Español, no se dejen llevar por el canto de las sirenas. Ahorita algunos autores de libros de texto se están dando gusto en hacer intervenciones sobre la propuesta curricular 2022. Colegas, lean las fuentes de primera mano. Y en este caso, lean el documento oficial. Y en este momento les estamos dando un acompañamiento. O sea, se trata de acompañarlos en destacarles lo más relevante relacionado con nuestra práctica docente cotidiana. Muy bien. Entonces, ahí están ya
el deslinde conceptual de cada uno de los 7 ejes articuladores, de los cuales algunos tienen que estar en el abordaje de los contenidos de mi disciplina, en este caso del español. Muy bien, seguimos adelante. Eso es bien importante, vean ustedes. Toda la esencia del programa sintético de la fase 6 está graficado de la siguiente manera. Vean ustedes. Y es textual, yo les aclaro. Hemos tenido mucho cuidado en no andar de ocurrentes, en andar parafraseando documentos de carácter oficial. Hay que tener mucho cuidado, porque querámoslo o no, lo que plantea la Secretaría son las reglas del juego. Vean, en el centro, el fiel de la balanza es la lectura de la realidad en contrapeso con los procesos de desarrollo de aprendizaje señalados en cada grado, así como las finalidades de cada fase. Lado izquierdo, lectura de la realidad. Lado derecho, procesos de desarrollo del aprendizaje. Ese es casi un principio, no, es un aspecto básico. Columna de hierro, muy bien, adelante. Y aquí viene ya lo que ustedes ya han visto, largo y tendido, desde la etapa intensiva sobre lo que es el programa sintético en este documento oficial. ¿Qué es? Aquí está bien claro, propuesto un documento de las autoridades federales, incluye los contenidos nacionales, son una guía para trabajar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje a lo largo de los grados, fases y disciplinas. Ojo, ojo. Un programa sintético son los contenidos básicos que se deben de abordar y se deben contemplar en el desarrollo de un programa analítico por cada una de las disciplinas. Adelante. Y aquí viene ya el plan de estudio 2022. Viene una expresión clave, colegas. Procesos de desarrollo de aprendizaje. Y qué interesante. Está el contenido, los contenidos. Y luego en cada grado tenemos ya el proceso de desarrollo. Tenemos el primer grado, segundo grado, tercer grado. Vean ustedes la relación que está ya transversal. Vean ustedes. Del proceso de desarrollo y aprendizaje del primer grado, del segundo, del tercero. Pero sin olvidar la luz del faro del contenido. Me regreso. Los elementos y los recursos estéticos de la lengua española en la literatura oral y escrita y el proceso de desarrollo de aprendizaje. Iba a decir graduación, pero eso ha sido una discusión que hemos tenido. Si es graduación, si es bueno, graduación o es un proceso gradual o de desarrollo, pero bueno, no nos salgamos del tema, es el proceso de desarrollo del aprendizaje. Muy bien, seguimos adelante, ahí los tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí ya la cantidad de contenidos en la fase 6, el primer grado 14, van ustedes segundo grado 16, tercer grado 16. Vean ustedes cómo hay una correlación interesante con el 2017. Y bien importante esa nota que está ahí, el codiseño, la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios. Esta frase se la deben de, perdónenme la analogía, tatuar intelectualmente hablando, intelectualmente hablando, que el codiseño tiene que partir de la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios de los alumnos, de las alumnas
y del propio contexto donde está enclavado nuestra escuela, ¿verdad? Seguimos adelante. Y aquí tenemos ya el punto de partida de los procesos de desarrollo curricular del plan y programas de estudio de 2022. Vean ustedes, es muy importante que tengan muy en cuenta este flujograma que se está planteando en este momento. Programa sintético de estudio, contenidos nacionales, un proceso de apropiación, articulación y contextualización, ¿verdad? Contenidos nacionales contextualizados, contenidos locales por escuela basados en el contexto del codiseño, el programa analítico del cual les va a hablar el doctor José Luis más adelante, el plano de la lectura de la realidad, de la contextualización, el plano del codiseño, el plano didáctico, que son las actividades de aprendizaje diseñadas por el personal docente. Y esta parte muy importante, veamos, me regreso un poquito debajo del programa sintético de estudios de los contenidos nacionales. La Autoridad Educativa Federal determinará los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que ya están determinados en lo que es el programa sintético que ya les mencioné hace un momento, como contenidos con su respectivo, no se les olvide esa frase, yo me la aprendí de memoria, proceso del desarrollo de los aprendizajes. Muy bien, seguimos adelante. Y colegas, regresando un poco a hacer una vinculación con el esquema didáctico y metodológico que vimos en un principio, pues resulta que la propuesta curricular de 2022 pues también tiene principios, pero fíjense ustedes qué interesante, ahora los denominan principios didácticos, antes se denominaban principios pedagógicos. Recordemos cuántos principios pedagógicos vimos en el programa de 2011, 14 si no me equivoco, y en 2017 fueron 11 principios pedagógicos, pero ahora son principios didácticos. Yo les recomiendo que los amplíen y los tengan frente a su escritorio y los revisen una y otra vez. Y sobre todo yo agradezco aquí a la academia cómo se destaca con azul o con negrita los aspectos básicos de cada principio. Nomás de entrada vean la importancia del diálogo. Vean, el diálogo, etcétera, el trabajo didáctico, etcétera, etcétera. Adelante. No se les olvide, son 8 principios. No voy a detener para que ustedes los lean con lupa y los estén revisando de manera constante. Muy bien. Y pues esta bendita flor de la interrelación entre los ejes articuladores y los campos formativos. No se les olvide, son 7 ejes articuladores que como ya los vimos, y vemos aquí enseguida de la flor los 4 campos formativos, ¿verdad? Y pues más adelante tenemos ya la relación de los campos formativos y la relación de esos campos formativos con cada uno de sus elementos. Y enseguida cierra con broche de oro el doctor José Luis Domínguez, haciendo una explicación también bien interesante de un deslinde conceptual de cada uno de los componentes de las especificaciones y otros elementos más que el doctor José Luis les va a explicar. Gracias. Bueno, tenemos 7 minutitos. Bueno, me regreso un poquito el anterior, por favor. Sí, en estos 8 principios, colegas, y me sonrío, perdonen la sonrisa, y no es irónica, hace algunos días trabajando con unos colegas, les dije, oye, vamos a revisar con lupa los 8 principios didácticos, y me dice ese colega, ¿cuáles principios didácticos? Y pues, yo sé los principios pedagógicos 2011, 2017, pero ¿cuáles principios y los didácticos?
del programa sintético, no se había percatado que están ahí presentes. Y se los comento porque espero que no les vaya a pasar de noche, porque siguiendo cada principio, si nos regresamos, maestro Gerard, si es tan amable, colegas, ya están las reglas del juego. Y perdónenme la analogía. Yo diría que son los 8 nuevos mandamientos que van a jugar en la propuesta curricular de 2022. Que es interesante revisar uno por uno. Por ejemplo, la parte siempre humanística de relación con las personas, la importancia de saber dialogar. Saber dialogar. Decía una maestra mía que siempre, muchas veces estamos sordos al pensamiento de los demás, porque a veces nada más oímos lo que nos dicen y pocas veces escuchamos. Cuando aprendemos a escuchar a los demás, aprendemos a dialogar y a establecer una interrelación real a través de ese diálogo de interacción con mis alumnos, mis alumnas, mis colegas, etcétera. Y el trabajo didáctico que desgraciadamente está olvidado. Está olvidado en el sentido de que pocas veces, y perdónenme que se los diga, hacemos uso de las herramientas necesarias y básicas que nos pueden ayudar como herramientas, así como los carpinteros tienen una variedad de herramientas de acuerdo a la faena que van a desarrollar. Nosotros tenemos que tener clara esas herramientas. El doctor José Luis les hablaba de la caja de herramientas de la evaluación formativa en cinco cuadernillos, y él se centraba en el cuadernillo número 4, donde hablaba de las técnicas de la evaluación formativa. Y enseguida, pues, viene el 4, que este trabajo didáctico requiere que el alumno construya la tarea de aprendizaje como un proyecto personal, no como algo obligado, como algo que se tiene que hacer por hacerlo, sino que vea él que lo que se le está pidiendo le va a servir realmente para su vida diaria, cotidiana y su contexto. Y pues lo demás, las interacciones, donde siempre va a estar presente el problema realidad, y yo agregaría el problema y la solución de los problemas. Y aquí sobre todo la satisfacción que los propios alumnos deben de sentir de estar trabajando proyectos que realmente lo relacionen con su realidad, con su contexto. Y los siguientes, pues también tienen mucho que ver, adelante, maestro Gerard, con la parte de la actitud del estudiante. Hay que cuidarlos mucho a los estudiantes. Si nosotros perdemos el estudiante, ya lo perdimos todo. Hay un concepto que se llama desesperanza aprendida, que consiste en, se da cuando un alumno siente que no se le atiende como se le debe atender y se aleja para siempre del interés de lo que el maestro les pueda ofrecer. Y el último, corresponde al área y el docente decir el momento en que una dificultad de aprendizaje reclama realizar un abordaje específico desde la lógica de las propias disciplinas. Entonces, repito y reitero, amplíen estos 8 principios didácticos, ténganlos siempre en su escritorio o carguen con ellos para que no pierdan la ruta ni el camino. Bueno, de mi parte es todo. Vamos a cerrar ya con el doctor José Luis. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, nuevamente bienvenidos a esta. Vamos a cerrar, nos queda aproximadamente 29 minutos. Vamos a aprovecharlos. Ahorita le comentaba aquí a mis compañeros de academia, hay algunos amigos que están presentes en la asesoría, me mandaron un WhatsApp donde dice, oye, José Luis, ¿nos podrás poner un guión de ese de video que tú mencionas, la cápsula en video, para tener una mejor percepción de lo que estabas hablando, ya que no lo hemos utilizado? Le digo, claro, vamos a utilizar estos 29 minutos para
para hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos trabajado en esta sesión de esta mañana. Vamos a poner ese guión y vamos a cerrar con el punto número 4. Vamos a empezar primero con lo que es el índice para hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Aquí están los cuatro puntos básicos que hemos trabajado. Orientaciones para el desarrollo curricular del tercer trimestre, donde ustedes alcanzan a apreciar el 1.2, materiales de apoyo para el reforzamiento, guiones didácticos tutoriales, ahí están abreviados, las cápsulas educativas de español y el cuadernillo de reforzamiento académico, que es lo que llaman ahí CEBRA, ¿no? En el segundo punto hablamos del cuadernillo de estrategias de aprendizaje, en donde ya se les comentó que vamos a utilizar el módulo 3, que es referente a la lectura. En el capítulo 3 o el punto 3, es el que acaba de explicar el doctor Reyes de manera muy sintética y muy concreta. Y nos falta el último punto, que es el campo formativo lenguajes, el programa analítico de español, que vamos a cerrar con ese. Muy bien, después de esta pequeña recapitulación, vamos a poner un guión a solicitud de alguno de mis grandes amigos que están presentes, para que se den una idea de cómo es esa cápsula educativa en audio y video. Denos la oportunidad. Y ahí empieza. Gobierno de Nuevo León. El Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Educación en el Estado y en colaboración con la Coordinación Académica de Educación Secundaria, te invitan a compartir esta cápsula educativa, realizada como una herramienta más para el fortalecimiento de tu formación en la escuela secundaria. El contenido de esta cápsula educativa corresponde a la asignatura de Lengua Materna Español, primer grado. Y los referentes del programa de estudio son la práctica social del lenguaje, intercambio escrito de nuevos conocimientos, que pertenece al ámbito de estudio, y el tipo de texto a trabajar es el expositivo. El aprendizaje esperado dice: escribe una monografía. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Observen la portada de los siguientes materiales. Todos ellos son monografías. Reflexionen sobre qué tema trata cada monografía, qué subtemas o aspectos piensan que aborda cada publicación, a quién le podría interesar leerla y en qué situación. Recuerda, las monografías son publicaciones informativas, tanto impresas como digitales, que presentan distintos aspectos de un solo tema de manera organizada y dan a conocer sus datos más relevantes. Este material escrito es de gran utilidad para las personas que quieren conocer información sobre temas específicos. Por tal motivo, ustedes escribirán un texto monográfico sobre un tema de interés. Para ello es importante conocer los pasos para elaborar una monografía. El primer paso es planear la monografía y establecer un índice de temas y subtemas. Aquí es importante elegir el tema y formular preguntas guía. El paso 2 es buscar y seleccionar fuentes de información, identificando en qué medida aportan datos relevantes. El tercer paso es registrar en fichas de trabajo la información que encontraron en diferentes fuentes, tanto en textos científicos como en no científicos. El siguiente de los pasos es organizar las fichas en función de los temas y subtemas. Posteriormente, escribirán la primera versión de la monografía. Es importante que desarrollen el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. Recuerden que consta de 4 partes principales: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Al revisar su monografía, verifiquen el adecuado uso de conectores y recursos para evitar repeticiones. Cuiden la ortografía y puntuación. Esto siempre es importante. Finalmente, mejoren su texto hasta obtener el escrito definitivo. Veamos un ejemplo. María va a escribir un texto monográfico sobre el tema de la migración en la asignatura de Geografía. Para ello, elaboró un esquema con los subtemas que le interesaría desarrollar.
pero antes contestó en su cuaderno lo que sabe del tema. Como en su familia hay personas que han emigrado a otros lugares, escribió: cruzar la frontera por el desierto es peligroso. Mi papá se fue a Chicago a buscar trabajo. En cuanto a lo que quiere saber, elaboró las siguientes preguntas guía. ¿Qué es la migración? ¿Qué diferencia existe entre emigrante y emigrante? ¿Por qué razón deciden las personas migrar? Finalmente, con ayuda de un compañero, María integró 2 propuestas de índice sobre los subtemas que abordará en su monografía. Te invitamos a que compares las propuestas 1 y 2 y contestes en tu cuaderno qué subtemas comparten los índices. ¿Qué índice aborda los conceptos de migración, aspectos geográficos y consecuencias? ¿Cuál aborda el tema respecto a un país? Recuerden que cuando se escribe un texto informativo, las ideas deben presentarse de tal forma que el lector pueda comprenderlo. Algunos aspectos a considerar son los siguientes. Se presenta el tema de lo general a lo particular. Se comienza dando información más abstracta o conceptual y se sigue con la exposición de casos específicos o de ejemplos que permitan comprender mejor el concepto inicial. Cuando se muestra el problema y solución, se describe primero lo que sea problemático y después se propone una forma de resolverlo. Cuando se expone cronológicamente, es decir, una secuencia de hechos en el orden en que ocurrieron, es importante mencionar que los textos deben tener orden. O sea, la información debe presentarse en un orden lógico. También han de tener suficiencia. Esto es, que la información debe ser de una cantidad adecuada. Y por último es primordial la coherencia. Se refiere a que el texto debe tratar sobre el mismo asunto para evitar saltos entre subtemas que podrían generar confusión. En este punto es necesario reconocer a los conectores como parte esencial de todo escrito, ya que son las palabras y frases que enlazan las ideas. Los hay de causa y efecto. Expresan cuáles son las razones que producen un hecho o las consecuencias que éste tiene. Por ejemplo, por consiguiente, debido a qué, ya que, pues, porque. También los están de orden, que se dividen en iniciales, de posterioridad y finales. Estos conectores de orden establecen la secuencia que existe entre un conjunto de ideas. Por ejemplo, en los iniciales introducen las primeras ideas y entre ellos encontramos, para empezar, como punto de partida, los de posterioridad introducen las ideas que aparecen después de las primeras. Como ejemplo, por otro lado, por una parte, posteriormente, después, de esta manera. Los conectores de orden de tipo final introducen las últimas ideas o conclusiones. De estos podemos utilizar para concluir, por último, para cerrar, en último lugar, finalmente. Cabe señalar que los lectores pueden distraerse o confundirse cuando una palabra o grupo de ellas relacionadas o parecidas aparecen varias veces en un fragmento corto. Por ello, deben evitarse estas repeticiones. Para evitar lo anterior, podemos seguir estas recomendaciones. Sustituir la repetición de una palabra por un sinónimo o una frase que transmita la misma idea. Emplear pronombres personales, posesivos o demostrativos para sustituir el vocablo o término repetido. La última recomendación sería simplemente eliminar la palabra o frase repetida si ésta puede sobreentenderse. A continuación te presentamos un breve ejemplo de los elementos que integran una monografía. Iniciamos con el título. Describe el tema general del texto. En el inicio se presenta el tema y se explican las razones por las cuales es relevante la obra, o sea, la monografía. El desarrollo es el conjunto de información, datos y características del tema. El desarrollo se compone de temas y subtemas. Son los diferentes puntos que se necesitan explicar para conocer el asunto de la investigación. También se pueden incluir citas textuales en los casos donde haya que reforzar la validez de los datos. Así también se incluyen gráficos, como fotografías, imágenes, tablas. En el cierre se presenta una breve recapitulación de los puntos centrales del desarrollo e incluso alguna valoración final de quien escribe.
Y claro está, toda monografía debe tener referencias bibliográficas, o sea, la lista de las fuentes de información consultadas. Se colocan hasta el final del documento. En este ejemplo, se puede observar el uso de conectores de causa y efecto, como debido a que o ya que. También hay conectores de orden, como por último y para concluir. Para evitar repeticiones se usan los sinónimos. En este caso tenemos como palabras sinónimas gente, personas, migrantes. En cuanto al uso de pronombres para evitar ser repetitivos, en este ejemplo encontramos que la palabra migración se sustituye por el pronombre esta. Para terminar, te propongo un reto muy sencillo. Puedes llevarlo a cabo en forma individual o en colaboración con algunos de tus compañeros. Toma como guía esta cápsula y las notas que tu maestro te proporcione sobre el tema. El reto es: escribe una monografía, elige un tema de tu interés, elabora un esquema con preguntas guía y los temas y subtemas. Busca y selecciona fuentes de información. Registra en fichas de trabajo la información y organízalas en función de los temas y subtemas. Escribe el borrador de tu monografía. Ten en cuenta lo siguiente: desarrolla el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes. Varía las expresiones para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente en un texto. Usa sinónimos y pronombres. Analiza la progresión temática del texto buscando que los párrafos tengan conexión en su significado. Organiza el texto con marcadores textuales. Por ejemplo, para introducir puedes utilizar, en primer lugar, para empezar, como punto de partida, de inicio, y para cuando concluyas puedes utilizar, por último, finalmente, para cerrar, en último lugar. Si es necesario, utiliza gráficos como fotografías, imágenes, tablas, etc. Revisa la ortografía y puntuación. Esto siempre es importante. Por último, escribe la versión final de tu monografía y compártela. ¡Listo! ¡Terminamos! Esperamos que el contenido desarrollado les haya sido de gran ayuda. Nos encontramos próximamente con más cápsulas educativas. Los materiales expuestos en esta cápsula son con fines educativos y gratuitos. Se respetan y reconocen los derechos de autor. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció ese guión, esa cápsula? Imagínense esa cápsula que en 7-8 minutos expresa de manera conjunta lo que se espera que un alumno haga sobre el tema de la monografía. El tema de la monografía es un tema que nosotros lo propusimos para primer grado en el segundo trimestre. Imagínense empatarlo con el guión tutorial que está totalmente apegado a lo que ustedes acaban de ver. Por eso les decía e insistía mucho en utilizar esos dos grandes recursos que tenemos a nuestro alcance. Empezar con ese guión, con esa cápsula, perdón, donde de manera general te va mostrando lo que esperamos que haga el alumno, y luego lo traslades a un ejercicio escrito donde está en ese guión tutorial exactamente apegado a lo que tú acabas de ver. Básicamente entre un 40-50% ya el alumno sabrá lo que tendrá que hacer y el otro 50% ya corresponde a tu experiencia profesional, complementar y que le llegue mejor a una apropiación del conocimiento. Muy bien, vamos a terminar, nos quedan aproximadamente 14 minutos, no podemos extraernos de las 10 de la mañana porque entra la siguiente asignatura. Mencionamos que en el punto número 4, que es los campos formativos del lenguaje, el programa analítico. Ustedes observaron que la primera parte se trató de apoyo académico y la segunda parte de esta sesión sobre lo que es el programa de estudios 2022. En la anterior sesión de consejo técnico hubo un detalle que pasaron por alto muchas escuelas que visitamos. Era tratar de entender el campo formativo de lenguajes, pero desde su descripción, desde su finalidad, su especificidad, su objeto, para qué está instituido este campo
y sobre todo la evaluación. Vamos a iniciar así de manera muy rápida y muy concreta. Lo van a tener ahí como quiera esta presentación para que lo puedan leer tranquilamente en la casa, más aparte los textos que hemos agregado al final de esta presentación. Muy bien, continuamos. Alguien preguntaba qué es la descripción. Lo tomamos, ustedes observen ahí la fuente de la versión electrónica 23.6 del Diccionario de la Lengua Española. Como lo mencionaba el doctor Reyes, no estamos inventando ni estamos tratando de solventar una situación en la cual está resuelta, que es en este diccionario ustedes van a encontrar qué se entiende por descripción. Es representar o detallar el aspecto de algo. Bueno, a esto se refiere la descripción que ustedes van a tener a continuación sobre el campo formativo de lenguajes. Insisto, esto se debió haber visto en el anterior Consejo Técnico Escolar, pero si acaso lo vieron súper rápido en muchos de los que fuimos a visitar, y en otros sí le dedicaron un poquito más de tiempo, pero aquí propiamente nos centramos a lo que es el campo formativo lenguajes. La descripción dice, los lenguajes son la herramienta para satisfacer nuestras necesidades e intereses. Este es el principal elemento que van a encontrar en todo el campo formativo, lo que es el lenguaje. ¿Para qué nos va a servir ese lenguaje? Para expresar, informar, segundo párrafo, si ustedes lo tienen ahí en su pantalla, crear vínculos, generar identidades personales, desarrollar conceptos, dialogar, etcétera. Y en el último párrafo, en la última viñeta, ustedes se encuentran entre líneas que los lenguajes, aquí ya empieza a hablar entre líneas, insisto, de lo que es la lengua materna español, los lenguajes indígenas y sobre todo en este último, que predomina la creatividad, hace relación a lo de artes. Hay otros lenguajes, en este caso, el campo formativo de lenguajes se encuentra conformado por español, lengua materna, artes e inglés. Ese último párrafo, entre líneas, ahí no lo menciona, ¿no? Alguien le preguntó al subdirector que le tocaba en turno, que me tocó visitar, a ver, dígame la diferencia entre una finalidad y una especificidad que menciona ahí. El subdirector pues lo pudo expresar ahí a su manera, pero aquí nosotros lo tomamos directamente del diccionario. Finalidad es con qué o para qué se hace algo. Así, algunos dirán, oye, le falta el acento, no le falta el acento. Textual, lo tomamos nosotros del diccionario de la lengua española. Es el fin, con qué o para qué. Y de las finalidades vamos a encontrar varias que están, a nosotros nos ha servido mucho no memorizar textualmente cada uno de los puntos. Nosotros somos de la idea del equipo de la Academia de Español de ir resaltando palabras claves. Por ejemplo, este campo está orientado a que de manera gradual, vivencial o consciente, desde preescolar hasta secundaria, un conjunto de saberes, conocimientos o habilidades. ¿Para qué? Y ahí vienen los fines para qué es este campo formativo de lenguajes. 1, para que utilicen una o más lengua. 2, para que participen en las prácticas sociales empleando diferentes géneros discursivos. 3, para que conversen en situaciones formales, dialoguen, expresen, tomen acuerdos. Vean cómo esta técnica nos sirve y yo creo que les puede servir también a ustedes para que con palabras claves ustedes vayan teniendo la oportunidad de no memorizar, sino entender estas finalidades que establece el programa sintético. Todo esto que estoy mencionando viene en el programa sintético de la fase 6, que acaba de expresar el doctor Reyes. En la número 4, para que valoren lenguas propias de su comunidad o cualquier otra, para que reflexionen sobre la información, lo revisen, tomen alguna postura, para que hagan un uso reflexivo de las tecnologías digitales con fines comunicativos, para que reflexionen sobre la veracidad de la información, igual que la anterior, revisen y tomen la postura. Si ustedes observan, es el mismo, el 5 y el 7, pero así está tomado textualmente, se repite, incluso eliminamos otros 2 que venían por ahí, pero así está tomado textualmente lo que es el campo formativo de lenguajes, programa sintético, fase 6. Luego viene ahí para que narren experiencias y acontecimientos, los describan, expongan, expresen, argumenten, formulen verbos que son muy significativos para poder completar ese fin.
para que desarrollen un gusto selectivo por los textos literarios, lo puedan recrear, los puedan compartir, o bien para que de esos distintos lenguajes estéticos puedan ellos tener la oportunidad y sean capaces de disfrutar de todo ello. Cerramos con los últimos dos, para que posean estudiantes monolingües o como bilingües, un conocimiento comunicativo, y también para que reflexionen sobre recursos gramaticales, retóricos, expresivos, estéticos, que muchos de ellos vienen en estas videocápsulas que hemos tratado de explicar y que pusimos como ejemplo el día de hoy. Continuamos. ¿Qué es la especificidades? ¿Qué se debe de entender? Igual, tomado de la diccionario de la lengua española, dice que es una condición de específico. ¿Y qué es específico? Es explicar o declarar con individualidad algo o determinar algo de modo preciso. ¿A qué se refiere? A que cuáles son las características, esas especificidades le podríamos llamar características que nos distinguen de los demás campos formativos. Estamos hablando del campo formativo lenguaje en la fase 6, donde nos dice que está compuesto por artes, por inglés y por español. También nos dice que hay que distinguir o que se distinguen contenidos y procesos de aprendizaje, como lo mencionó el doctor Reyes hace unos momentos. Y también que hay estrategias. Ustedes en el anterior Consejo Técnico llenaron un formato donde se hablaba de 7 estrategias nacionales que deberían de estar dentro de ese programa analítico o esbozo del programa analítico que ustedes realizaron en el Consejo Técnico anterior. Bueno, esas 7 estrategias también las tenemos por ahí. Vamos a compartir los textos para que ustedes, todo se desprende del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, y ahí viene establecido qué estrategia podemos utilizar. También nos habla de que estos contenidos deben promover la reflexión y el análisis general en torno a esa diversidad lingüística que conforma todo el territorio mexicano. ¿Para qué? Para que investiguen, argumenten, interpreten información, saberes, emociones, usando distintos recursos del lenguaje, perdón, o de los lenguajes. Muy bien. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar, y lo ponemos con azul otra vez, habla también de que tiene esos ejes articuladores, cómo se relacionan con el campo formativo de lenguajes. Bueno, porque promueven la reflexión, insiste ahí todavía, de la variedad de lenguajes, plantean posturas hacia problemas de la comunidad, el disfrute y el goce de manifestaciones culturales, rescatan la memoria colectiva y también resignifican y valoran los vínculos de familia, escuela, comunidad, naturaleza, que también lo mencionaron en los ejes articuladores que comentó hace unos momentos el doctor Reyes. Otra de las especificidades es que habla de 2 grandes procesos comunicativos, la recepción y la expresión. El doctor Reyes ponía, ustedes acuérdense, ese sol que aparece por ahí, que habla de la palabra diálogos. Está totalmente relacionado. Promueve formas de compartir experiencias, impulsa el acceso y saberes al uso de la tecnología para seguir aprendiendo. Y finalmente, el objeto de aprendizaje en este campo, insisto, es el lenguaje. ¿El lenguaje a través de qué? De nuestras prácticas sociales. Estas prácticas sociales es lo que se puede emplear de acuerdo a una época, a un momento histórico, y es lo que debe decir en ciertas circunstancias o propósitos un género discursivo en el cual nosotros, por ejemplo, hace un momento hablamos de la monografía. Bueno, ¿para qué nos puede servir la monografía? ¿En qué momento lo podemos utilizar? Etcétera. Este es el objeto de aprendizaje. Viene también la evaluación, ya cerramos con evaluación, donde nos dice que está totalmente ligada o estrechamente asociada al aprendizaje de los niños y niñas o adolescentes, en donde es importante reflexionar sobre los logros, las dificultades que enfrentan y los compromisos personales y grupales para seguir trabajando. Es una evaluación formativa. Aquí asociamos nosotros ese cuadernillo 4 que les explicaba hace rato, donde vienen los instrumentos
y los recursos que tú puedes utilizar, tanto técnicas como instrumentos o herramientas en cada uno de esos momentos y con su clasificación. Esa página 20 es muy importante que la tengas bien presente porque te va a servir para aplicar esa evaluación formativa de la cual se habla en esta diapositiva. Viene la calificación, que es un concepto totalmente diferente a evaluación, en donde en esa calificación se toman en cuenta las evidencias y menciona algunos ejemplos, trabajos escritos, periódico mural, ejercicios, tareas, examen, etcétera, para que lo tengas tú como en un portafolio de evidencias, valga la redundancia, en donde puedas establecer todo el trabajo que realiza el alumno y que favorezca que él muestre lo que aprendió en ese proyecto didáctico. Y finalmente, ya para terminar, nos quedan 2 minutitos, aquí está lo que les mencionaba. Todo el material lo van a encontrar en esta parte final. Ahí van a encontrar el proyecto, lo de Mejor Edu, recursos de apoyo, van a encontrar los programas, van a encontrar los textos. Miren, ahí en la parte inferior izquierda, ahí están los cuadernillos. Bueno, no queda más que agradecer a nombre de mis compañeros. Aquí está, perdón, hay que registrar una evaluación de lo que acabamos de mencionar. Eso lo pueden tener ahí está el acceso para que puedan tenerlo. Y ya para cerrar, a nombre de mis compañeros, de toda la Academia de Español, les damos las gracias por darnos la oportunidad de compartir esto con ustedes. La maestra Leida Mascorro, la maestra María Gabriela, la maestra Mirtala, la voz del guión es del maestro Gerald, tu servidor, José Luis Domínguez, y gracias al doctor Reyes también. Nos están solicitando también que llenen esa encuesta en la opción B, dar clic a la liga que aparece en el chat de la sesión, y también que se invite para que nuestros compañeros usen esos guiones y sobre todo esta evaluación que ustedes nos hacen nos retroalimenta. No queda más que agradecerles infinitamente su presencia y de parte de mis compañeros de la academia, muchas gracias y seguimos y estamos pendientes de ustedes y la próxima ocasión que tengamos la oportunidad vamos a tener otros nuevos temas que podamos tratar con ustedes. Ok, el formulario queda abierto hasta el 31 de marzo, me están comunicando para que puedan ustedes ingresar las opciones que tenemos ahí en la pantalla. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos próximamente en otra asesoría.